Bienvenidas y bienvenidos a la gran final del primer campeonato amateur del auténtico cachopo asturiano. El escenario elegido para celebrar esta gran final es la antigua fábrica de Ortiz, de Candás, y estamos en Asturias. Es la cuna, sin duda alguna, de este plato irresistible para todo aquel que lo degusta. La verdad es que cachopos hay, pues eso, para todos los gustos, con distintos tipos de relleno, con distintas formas de empanado y de tamaños. Los hay grandes, muy grandes y extra grandes, de esos que literalmente no nos caben en el plato. El objetivo de hoy es encontrar el mejor cachopo casero de España y saber quién se hace con la chaquetilla de ganador y se lleva el premio valorado en 3.000 euros. Llevamos, la verdad, que meses trabajando en la búsqueda de esa receta número 1, en conocer todos los detalles de su elaboración. Y lo que teníamos claro desde el primer instante es que esa receta tenía que contener la mejor materia prima. Por eso hoy contamos con la carne de ternera asturiana IGP y la variedad de quesos que nos ofrece la central lechera asturiana. Son elementos imprescindibles y esenciales para, de verdad, elaborar un cachopo asturiano, tradicional y el ganador. Con esto claro, la verdad es que nos lanzamos en la búsqueda y captura de los aspirantes, cocineras y cocineros de todo el país. Os pedimos permiso para entrar en vuestras casas, bueno, en concreto a la cocina. Y la respuesta fue abrumadora. Hemos recibido vídeos de prácticamente todas las comunidades autónomas del país y nos hemos divertido un montón, además de sorprendido con ese talento que habéis demostrado ante los fogones. De esa primera fase online, hemos seleccionado a los 10 finalistas que hoy están aquí para darlo todo, absolutamente, y obtener ese título del mejor cachopo casero de España. Para decidir el ganador se van a tener en cuenta distintos aspectos, como por ejemplo el sabor, el relleno, el empanado, la integración con el queso. Son aspectos que tiene muy claro nuestro jurado profesional que hoy nos acompaña. ¿Vamos a conocerles? Pues vamos allá. Tenemos desde las tablas del Campillín en Oviedo a Juanjo Cima, experto cocinero asturiano premiado en distintos certámenes por sus cachopos. A Noelia Soya, desde su blog Las Recetas de Noé, que nos transmite su pasión por la gastronomía. Darío Escudero, conocido en las redes sociales como Gijonudo y con cerca de 60.000 seguidores, nos ha mostrado en la cocina cómo puede ser, sin duda, una manera de entender la vida. Manuel Rodríguez, nuestro maestro quesero, con sus más de 25 años de experiencia trabajando en los quesos de la central lechera asturiana. Y Elena Cebada, directora técnica de IGP Ternera Asturiana. Quiero darles las gracias a todos, miembros del jurado, por estar hoy con nosotros, por formar parte de este gran campeonato, de esta gran final. Y que sepáis que vais a ser la envidia de muchos, porque os recuerdo que hoy vais a degustar nada más y nada menos que 10 cachopos. ¿Cómo estáis? ¿Con hambre, con ganas, con ilusión? Contadme, Juanjo. Con muchas ganas de probar los cachopos que tienen preparados y les deseo muchísima suerte, que disfrutéis del concurso y que lo hagáis lo mejor posible. Y gracias por venir. Esperamos que tengáis y que saquéis un gran cachopo. Manuel Rodríguez, nuestro maestro quesero con esos más de 25 años de experiencia trabajando con los quesos de la central lechera asturiana. Cada participante, cada aspirante ha elegido su propio queso. Es un elemento indispensable, ¿verdad?, para obtener un buen cachopo. Sí, la verdad que el queso es una de las principales materias primas del cachopo y junto con la carne de ternera asturiana, pues me imagino que van a hacer unos platos espectaculares. Y desde aquí nada, desearles suerte y a por ello. Claro que sí. Y Elena Cebada, ¿qué sería de un cachopo sin una materia prima como es una carne asturiana, como es la ternera asturiana IGP? Bueno, pues la verdad es que nosotros siempre defendemos, más que el tamaño en sí del cachopo, la calidad de los ingredientes. Es algo fundamental, contar con una carne de calidad, como en nuestro caso es la ternera asturiana, con su indicación geográfica protegida y con los quesos de la central, pues lógicamente es una garantía de éxito seguro en el cachopo. Ese es el objetivo, encontrar el auténtico cachopo, el mejor del país y con estos cocineros aspirantes que no son profesionales, pero que van a derrochar todo su talento en los fogones. Vamos a conocer, aparte de los participantes, porque os cuento, hemos dividido en dos grupos a los aspirantes a ese gran título. Conocemos a la primera tanda, además disponen de 30 minutos para elaborar la gran receta. Vamos con los primeros participantes. Tenemos a Aurora García desde Gijón. Desde Madrid,
tenemos también a Enrique López. Desde Oviedo, Lucía Zapico. Desde Gijón, Daniel Urlé. Y desde Siero, José Manuel Villamayor. Finalistas, ya tenéis todo listo en vuestras mesas de cocinado. Como elemento común compartís la ternera asturiana IGP y después cada uno tiene la variedad de queso de central lechera asturiana que ha elegido. Algunos os habéis decantado por sus quesos en lonchas, otros por su Cabrales DOP Cueva del Molín, que además recordamos que es el más premiado de los World Cheese Awards, también conocidos como las Olimpiadas del Queso. Mientras que otros habéis elegido quesos de su selección El Maestro Quesero, que son quesos regionales elaborados artesanalmente con leche central lechera asturiana. ¿Todo listo? Coged aire, porque en cuestión de nada comienza el gran reto de cocinar vuestro cachopo en 30 minutos. Cuenta atrás, 3, 2, 1, ¡tiempo! Mi receta creo que es muy especial porque lleva muchos ingredientes asturianos y además lleva un queso que es un tesoro. La clave para cocinar un buen cachopo es que tienen que estar todos los sabores presentes, pero intentar que ninguno domine. Finalistas, estamos a mitad del cocinado, os quedan 15 minutos para el resultado final. La clave para cocinar un buen cachopo es una buena ternera asturiana, unos buenos quesos que le aporten toda la cremosidad a ese cachopo. Utilizo el queso Casín, sabor intenso con un largo retrogusto. Lo que más me gusta de un cachopo es el sabor a nuestra tierra. ¡Vamos! 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Cachopos en el plato, manos arriba. Jurado, por favor, a la zona de valoración. Finalistas, ha llegado el momento de presentar vuestros cachopos y de que el jurado elija cuáles son los mejores. Comenzamos por Aurora. Por favor, acércate a la mesa de valoración. Pues mi cachopo se llama cachopo casina. Es un cachopo de queso casín, de jamón, un jamón seco, lo he pasado por el horno, lo he sacado bien para que le dé un toque crujiente y luego una cebolla caramelizada. ¿Vale? El toque de queso casín con la cebolla caramelizada creo que queda muy bien. Y luego la guarnición es una guarnición de pimientos del piquillo, que creo que acompaña muy bien a lo que es el cachopo. Aurora, tiene muy buena pinta. Mucha suerte. El relleno está muy bueno y tiene mucho mérito que lo hayas hecho, como ha dicho mi compañera Noé, con queso casín, que es un queso muy potente, muy difícil, pero sin duda un queso que representa mucho Asturias y que es muy peculiar. Y el relleno funciona muy bien con la salsa. De verdad, enhorabuena. Muchísimas gracias, Aurora. Puedes regresar a tu mesa de cocina. Seguimos con las degustaciones y valoraciones de nuestros cachopos finalistas y vamos ahora con Enrique. Por favor, acércate a la mesa de valoración. Pues lo llamo auchopo de auténtico cachopo porque intenta ajustarme a la receta tradicional.
es el cachopo con queso y con jamón, con una paletilla, y luego después para acompañarlo y para generar un poquito de contraste con un pimiento asado en horno de leña que hago yo también a mano y aliñado. Está muy bueno. Quizás el pimiento yo lo hubiera temperado un poquitín, está muy frío. Muy buen trabajo. Muchísimas gracias, Enrique. Puedes regresar a tu mesa de cocinado. Lucía, es tu turno. Llega el momento de acceder a la mesa de valoración. Acércate, por favor, con tu cachopo. Pues el cachopo que os traigo le puse de nombre cachopo Collán. Lleva muchos elementos muchos productos de la zona del Alto Nalón. Está hecho con queso casín. Lleva también un relleno de manzana y una crema que hice salada con avellana y con sidra y cebolla dulce. El rebozado está hecho con maíz y también lleva algo de avellana. Pues has hecho un gran trabajo y te agradecemos muchísimo además que hayas representado un montón de productos de aquí de Asturias, así que enhorabuena, ¿eh? Mucha suerte. Muchísimas gracias, Lucía. Puedes regresar a tu mesa de cocinado. Llega el turno del penúltimo finalista de este primer turno y, por favor, Daniel, accede a la mesa de valoración para que el jurado deguste el cachopo que has elaborado en esos 30 minutos. Pues mira, hice un cachopo utilizando 3 quesos, ¿vale? Afuegalpitu, Cabrales y Vidiago. Como oferta a gente que venga a conocer Asturias, me parecía un producto muy interesante porque, bueno, en un mismo plato puedes compartir y probar 3 quesos diferentes. Me parece una idea muy original lo que has hecho, porque en un cachopo, como tú dices, puedes probar 3 combinaciones diferentes con la misma carne y que representa mucho Asturias. Enhorabuena. Gracias, Daniel. Bravo. José Manuel, eres el último finalista de este primer turno. Por favor, acerca al jurado tu cachopo. Bueno, lo llamo cachopo corazón de 3 quesos. Es corazón de 3 quesos porque lleva un queso cremoso de la central de base, lleva paleta de cerdo ibérica, una reducción que traigo aquí de Cabrales, con mantequilla y con nata y un poco de sidra, y queso ahumado en lonchas de la central. Me gusta mucho el rebozado, que está muy crujiente, muy conseguido, pero está muy rico, ¿eh? Pues Manuel, gracias de verdad. Puedes regresar a tu mesa. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Suerte. Hasta aquí el primer turno de valoraciones. Aún nos queda muchísimo por vivir y disfrutar en esta gran final del primer campeonato del auténtico cachopo asturiano. Campeonato amateur y con muchísimo talento. ¿Conocemos a los siguientes finalistas? ¿Sí? Pues vamos con ellos. Tenemos a Noelia Díaz desde Vegadeo, a Enol Lancho desde Madrid, a Alejandro Fuente desde Carreño y a Juan Carlos Hernández desde Salamanca. Y por último, en este segundo turno de finalistas, Gabriel Álvaro González desde Avilés. Finalistas, os recuerdo que tenéis todo listo en vuestras mesas de cocinado, como elemento común la ternera asturiana IGP y después la variedad de queso que nos ofrece Central Lechera Asturiana, que cada uno ha elegido para elaborar su receta. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Tomad aire porque el tiempo comienza ya. Lo que más me gusta de hacer un cachopo es cuando lo pones en la mesa y la gente lo disfruta. Todos los productos intenté que fueran 100% asturianos. Finalistas, os recuerdo que vamos por la mitad de la prueba. Os quedan tan solo 15 minutos para el resultado final.
me gusta hacer cachopos. Decidí presentarme a este concurso porque soy muy cocinillas y quiero demostrar todo lo que valgo. Mi receta es especial y puede ser la ganadora porque es el cachopo asturiano de toda la vida. Cinco, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Manos arriba! Finalistas, ha llegado el momento de que el jurado valore, pruebe, deguste vuestros cachopos. Comenzamos por ti, Noelia. Accede, por favor, a la mesa de valoración. Bueno, mi cachopo primero se llama Central Astur, porque lleva quesos de la Central, chosco asturiano, el erizo, que es muy típico también de la zona, entonces por eso le lleva ese nombre. Y luego el pan, es unos cachopos que no lleva gluten. ¿Qué quesos de Central Lechera has utilizado? El queso azul Peña Santa para hacer la salsa y luego queso cremoso de la Central, porque da mucha cremosidad. Quizás le hubiera echado más queso al relleno, porque tiene mucho chosco y tiene mucho sabor al chosco. Pero está muy bueno. Muy bien. Gracias, suerte. Gracias. Enol, preparado, es tu turno. Adelante. Es un cachopo, como os he dicho, bastante sencillo. El relleno es de jamón ibérico y unos pimientos confitados, 1 horita y media. La salsa es de queso cabrales, tiene un sofrito también muy sencillo de puerro y de cebolleta y sidra. Y las patatas pues son en 2 cocciones, una primera cocción lenta y después un fuego fuerte para dorarlas. ¿Qué queso utilizaste en el relleno? Vidiago. He hecho en falta más sabor al queso. Tiene sabor a todo, está muy bueno, pero el queso no tiene mucho protagonismo en el cachopo. Vamos con el tercer finalista de este segundo turno. Él es Alejandro, desde Carreño. Alejandro, ¿estás listo? Acércate, por favor, con tu cachopo para que el jurado valore y deguste lo que has hecho. Traigo una versión del tradicional cachopo asturiano, iba a decir gallego, no sé por qué. He cogido una pieza de babilla, que es una carne muy tierna, aunque también la he aplastado. Luego lleva 2 quesos, un queso cremoso de Central Lechera asturiana y también un queso azul de Peña Santa. El empanado es curioso porque solo lleva la clara de huevo para darle un aspecto más brillante, y también el tradicional pan japonés, que es más crujiente, que es el panko. Está muy jugoso, muy equilibrado. Ya sabes que soy el de los peros, quizás el rebozado que se te despega, pero está muy bueno. Muy buen trabajo. Gracias. Dos últimos finalistas de esta gran final del primer campeonato amateur del auténtico cachopo asturiano. Nos vamos con él, con Juan Carlos, desde Salamanca. Pues acércate a la mesa de valoración con tu cachopo, por favor. Pues mi cachopo se llama cachopo para todos y es un guiño a los intolerantes alimenticios, ¿vale? Porque hay una reivindicación también para esas sidrerías, restaurantes, casas de comidas. Esto es un cachopo sin gluten y sin lactosa, ¿vale? He utilizado queso en lonchas Central Lechera asturiana sin lactosa y pan rallado sin gluten, ¿vale? Es un cachopo clásico de jamón ibérico, de paleta ibérica de Salamanca, que soy de Salamanca, ¿vale? Y pues nada, espero que os guste. Estamos encantados de que hayas hecho un cachopo que recuerda a todos, que es para todos y que hoy por hoy pues es importante, ¿no? Que todo el mundo, como tú dices, puede ir a un restaurante, sentarse a la mesa y disfrutar, ¿no? O sea que enhorabuena y muchas gracias y suerte. Gracias. Gracias.
Muchas han sido las personas que han participado en este primer campeonato amateur del auténtico cachopo asturiano. Solamente 10 finalistas están intentando acceder a ese gran título en la jornada de hoy. Y vamos con el último de ellos. Gabriel, ¿preparado? Vamos a ver qué tal el jurado. El cachopo se llama cachopo Patria Querida. Va con carne de tapa, cortada en libro, relleno con queso cremoso de la central lechera, encima cortadito una loncha de queso ahumado y un poco de cabrales desmigado, y luego paleta y encima otra capa de quesos igual que la anterior. Está bueno, está jugosín, quizás, como tú comentabas, el aceite está un pelín aceitoso. Gabriel, muchas gracias y enhorabuena, está muy bueno. Finalistas, la suerte está echada. Podéis sentiros muy orgullosos, no solo por haber llegado hasta aquí, hasta esta gran final, sino también por el excelente trabajo que habéis realizado. Mi más sincera enhorabuena. Y ahora le toca el turno al jurado. Ellos tendrán la última palabra. Les recuerdo al jurado que está en juego nada más y nada menos que el título de campeón o campeona, en este caso de la primera edición del campeonato amateur del auténtico cachopo asturiano. ¿Quién será? Ellos nos darán su veredicto. Por favor, retiraros a tomar la decisión final. ¡Qué emoción! ¡Cuánta energía contenida en estos instantes! Porque nos acercamos al momento de conocer al ganador o ganadora de este primer campeonato amateur del auténtico cachopo asturiano, de esta gran final. Jurado va a nombrar a los 3 mejores cachopos de esta gran final, y de esos 3 mejores cachopos obtendremos al ganador. Juanjo Cima, me temo que nos lo han puesto nada fácil. La verdad es que sí, Arantxa. Queremos agradeceros de corazón todo el trabajo que habéis hecho, y ha sido un verdadero placer, porque de verdad que tiene muchísimo mérito. Yo, que soy profesional y me dedico a hacer cachopos continuamente, y he visto unos cachopos hoy excelentes. Ha sido muy difícil porque la verdad es que todos habéis hecho un buen cachopo, pero solo puede ganar uno. Pero de verdad, me gustaría dedicaros un aplauso a vosotros porque os lo merecéis, sois los mejores. Y bueno, voy a nombrar al primer finalista de hoy, que es Enrique López. Enhorabuena, Enrique. Manuel, vamos con el segundo nombre. El segundo finalista es Daniel Urlé. Y por último, Elena, el tercer finalista. Pues el tercer finalista es José Manuel Villamayor. Enhorabuena, Enrique, Daniel, José Manuel. No sé si lo esperabais, estáis nerviosos, os va a saltar el corazón. ¿Cómo estáis? ¿Sí? Os deseo muchísima suerte, de verdad. Lo habéis hecho francamente bien. Y ahora sí, llega el momento, jurado, de conocer al ganador de esta primera edición. Pues el ganador del primer campeonato amateur del auténtico cachopo asturiano es José Manuel Villamayor. José Manuel, has demostrado que la receta del cachopo no tiene secretos para ti. Eres un verdadero experto en materia y ahora mismo el mejor cocinero no profesional del cachopo auténtico, del tradicional. Has demostrado además, bueno, pues maridar como nadie esa combinación de la mejor ternera asturiana IGP y la combinación de quesos que has empleado, el Cabrales Cueva del Molín y el queso en lonchas de las variedades cremoso y ahumado de Central Lechera Asturiana. Toda una obra de arte bajo el punto de vista del jurado. No sé cómo estás, ¿a quién le quieres dedicar el premio?
Estoy súper emocionado, pues lo quiero. Joder. Es mucha emoción, casi no puedo hablar, se lo dedico lógicamente a mi familia, porque todo premio o todas las cosas que se consiguen en la vida, detrás hay un esfuerzo. Agradeceros la verdad a todos, muchas gracias a todos vosotros, a todos los compañeros que hoy estuvisteis aquí. Joder, fue un placer conoceros a todos. Y después, oye, con la materia prima que tenemos en Asturias, es fácil hacer un cachopo. No ha sido una tarea fácil, pero lo hemos conseguido. Hemos logrado la mejor receta del país. Y os animamos en casa a que sigáis cocinando, siempre con la mejor materia prima, con la ternera asturiana IGP y con la variedad de quesos que nos ofrece Central Lechera Asturiana. Gracias a todos los participantes, a los finalistas, a los miembros del jurado y a todos los que les gusta el cachopo. Nos despedimos de esta primera edición desde Candás, desde Asturias, la cuna de esta gran receta, y os citamos para la siguiente. Gracias.